Hola queridos hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerden que este es uno de nuestros mayores anhelos, la bendición de Dios, sobre todo esa parte espiritual que debemos todos los días cultivar. Así que gracias por estar aquí, gracias por compartir. Comparta, mi hermano, a alguien puede ayudarle. Y hoy vamos a hacer una reacción a un sermón del pastor Joel Barrios. Y siempre en esto hacemos aclaraciones, mis hermanos, no tenemos nada contra el pastor Barrios, pero sí tenemos que meditar en lo que se predica. Tenemos que ser como los bereanos. Recuerden que Pablo les predicaba, ellos no se quedaban tranquilos. Hay un dicho en Colombia que quizás en muchos países se usa, es no tragar entero. El pastor dijo, y como el pastor dijo, entonces así es. No. Tenemos que ser muy cuidadosos porque muchas cosas se están diciendo, se están predicando. Y tenemos que ser, mis hermanos, muy cuidadosos. Porque hay veces que se resulta enseñando lo que nos están enseñando. Y aunque muchos hablan de que no manipulan, de alguna manera van a ver ustedes que sí manipulan, que quieren que los demás crean lo que ellos creen. Un tema que es importante que tengamos en cuenta, mis queridos hermanos, es que hay una doctrina, una falsa doctrina, que está calando en muchos y hay algunos que hace tiempo vienen con esa idea. Y la doctrina falsa del universalismo. Lo más triste de esto, y yo lo he dicho, mis queridos hermanos, lo más triste de esto es que haya personas dentro de la iglesia, predicando en la iglesia, envenenando o metiéndose veneno a la hermandad como si nada estuviera pasando. Y peor aún, pastores enseñando universalismo como si eso fuera algo así de sencillo. Yo he dicho, tenemos, hermanos, la libertad de creer o no creer, de creer en cualquier cosa. Y eso es una libertad. Lo que no tenemos libertad es para ir a enseñarle a otro nuestras ideas y a tratar de presionarlos para que crean nuestras ideas. Sobre todo, hablo de nuestras ideas, cosas que no tienen ningún sustento, ningún apoyo en la Biblia. Así que, si hay algo que tiene apoyo en la Biblia, o para nosotros los adventistas del séptimo día tiene apoyo en el Espíritu de profecía, pues hombre, hemos sido llamados a predicarlo. Pero es muy triste que alguien haga eso y sobre todo un pastor esté cobrando sueldo en la iglesia y como si nada esté enseñando doctrinas erróneas. Así que les pido que se queden con nosotros hasta el final. La parte final va a ser la parte más llamativa de lo que el pastor Barrios predica, lo que él dice y asegura que es así. Y siempre, hermanos queridos, quienes tienen esas tendencias universalistas lo dicen por lo que ellos creen, por lo que su sentimiento les dice, por lo que eso que ellos llaman el amor de Cristo, o las cosas ahora miradas a través de Cristo, ya no a través del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento y a través de Jesús. Así que entonces yo voy a reaccionar unas partes cortas. No vamos a hacer muchas reacciones a estas primeras partes, solo las voy a presentar para que ustedes se vayan haciendo una idea. Entonces, en el contexto de Apocalipsis, un sello en la frente simboliza identificación, como decíamos, protección, diferenciación y lealtad desde la mente. Fíjense, mis hermanos, y paro aquí para que al final ustedes me saquemos una conclusión. Fíjense lo que comienza en este tema el pastor Barrios, Joel Barrios, a presentar. El sello de Dios, ¿no? El sello de Dios en el Apocalipsis, dice él. Y hay aquí 4 cosas que él nos presenta como que eso es parte del sello. Primero, identificación. Recuerden, la iglesia adventista tiene una identificación. La iglesia adventista no es una iglesia del montón. Identificación. Segundo, protección. Dios protege a su pueblo.
Y no es que no le vaya a pasar nada a un cristiano, a un fiel de Dios. Le van a pasar muchas cosas, pero está protegido por el Señor en el sentido de que a pesar de lo que suceda, el Señor va a estar siempre allí. Tercero, diferenciación. Somos un pueblo diferente. O sea, hay que mirar eso desde ese punto de vista. No somos igual a los demás por nuestras doctrinas, y por eso es que hay tantos ataques. Ustedes recuerden, no hace mucho estuvimos hablando de las herejías que enseñan los adventistas, que son cosas que las hacen desde el prejuicio, mas no desde una verdad sostenida con la Biblia. Y número 4, lealtad desde la mente. ¿Dónde está el sello de Dios? ¿Y quién pone el sello? El Espíritu Santo pone el sello. ¿A dónde sella el Espíritu Santo? En la mente. Nosotros comenzamos a recibir la verdad desde nuestra mente. Y de ahí comienzan esas verdades a ir haciéndose parte de nosotros, de las cosas que Dios ha mandado que nosotros obedezcamos. Mateo 28, 19 al 20. E enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora entonces vamos a seguir analizando. ¿Qué es el sello de Dios según el Apocalipsis? Y acá no vamos a analizar el sello de Dios de acuerdo a lo que nos enseñaron, sino que tenemos que ver qué es el sello de Dios de acuerdo a lo que dice el mismo libro del Apocalipsis. Porque nosotros no podemos tener autoridad sobre la Biblia, sino que la Biblia debe tener autoridad sobre nosotros. Y entonces, vamos a ver qué dice entonces el Apocalipsis. Apocalipsis 14:1, hay una visión de los 144.000 que aparecen en el cielo o con el Cordero, y dice así: vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. Con él había 144.000 personas que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. ¿Qué tenían en la frente los 144.000? El nombre del Cordero y de su Padre. Y en el Apocalipsis 7 nos dice que Dios puso en la frente de los 144.000 su sello. Entonces aquí encontramos en el Apocalipsis mismo cuál es la explicación, qué es el sello de Dios de acuerdo al Apocalipsis. Y les pregunto, ¿qué es el sello de Dios de acuerdo al Apocalipsis? Aquí en esta primera parte ya lo que les he mencionado, y lo otro es, recuerden ustedes lo que ha dicho Joel Barrios. El sello de Dios de acuerdo al Apocalipsis, no de acuerdo a lo que nos enseñaron. En este sentido, mis hermanos, el sello de Dios y el asunto del sello de Dios en la frente también tiene que ver con la marca de la bestia, aunque la marca de la bestia va a ser algo que quien lo acepte en su gran mayoría va a estar obligado, presionado por las circunstancias. Muchos aceptarán la marca de la bestia de una manera conveniente, ya lo hemos dicho, porque no van a arriesgarse en a otra cosa. Muchos que aún creen que es importante tener el sello de Dios van a aceptar la marca de la bestia porque no quieren arriesgarse, ni arriesgar lo material, ni tampoco sus vidas. Porque Apocalipsis 13 dice que esto traerá, mis hermanos, obedecer a Dios traerá persecución y traerá muerte. Así que ahí hay que tener muy claro esta parte. Entonces, Joel Barrios dice, de acuerdo a lo que nos enseñaron, y van a ver ustedes por qué le hago énfasis a eso más adelante en este tema. Lo que es el Padre. Y el Padre es lo que es ¿quién? Lo que es Jesús. Esto es importantísimo. Para mí esta es una de las verdades más sagradas de la Biblia, que el cristianismo muchas veces no lo entendemos esto. Porque nosotros hacemos al Padre diferente a Jesús. Y vuelvo a repetir algo que siempre repito. Jesús parece el Dios bueno y el Padre parece el Dios no malo, pero que se transforma en malo cuando nos portamos mal. El Dios que aplaca su ira a través de Jesús. Aquí, mis hermanos, hay que mirar el asunto de que muchos tienen
problemas con el Antiguo Testamento. Y usted va a escuchar, y creo que en una redacción anterior escucha que Joel Barrios dice que el Antiguo Testamento hay que mirarlo a través de Jesús, o que en el Antiguo Testamento los escritores no tenían toda la luz o todo el conocimiento. Aquí él hace esa diferenciación entre el Padre del Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que esto lo hacen ellos cuando hablan del Dios malo y el Dios bueno, es porque ellos muchas veces le adjudican al Padre muchas escenas de juicio del Antiguo Testamento. Pero no ven que muchas de esas escenas de juicio, y por decirlo casi que todas, fueron ejecutadas por Jesús mismo. Entonces, fíjense ustedes, ahí tienen el conflicto. Por eso ellos deben de adjudicarle lo del Antiguo Testamento a el Padre. Y Jesús viene ya en el Nuevo Testamento, según ellos y según el universalismo, a replantear el asunto, a hacer un total cambio en lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento y mirarlo a través del Nuevo Testamento. Porque es claro que para el universalista ni el diluvio, ni Sodoma y Gomorra, ni los 185,000 asirios muertos. Y recuerden, hermanos, quien dio la orden al ángel para destruir a todos esos asirios que iban a destruir a Jerusalén y a los judíos fue Jesús mismo. Entonces, ahí es donde tienen ellos el conflicto en este aspecto, pero lo replantean y todo lo Antiguo Testamento, entonces, repito, se lo aplican al Padre para hacer a Jesús más bueno. ¿Qué es lo que diferencia a un verdadero cristiano de aquel que no lo es? Es el carácter, que unos reflejan a Jesús y otros no reflejan a Jesús. Y es lógico, si hay gente que rechazó la revelación de Jesús, no puede reflejar a Jesús porque rechazó esa revelación. Esto es importantísimo y espero que yo pueda transmitir lo que yo siento de importante que es. Porque esto es la base para todo cambio. Esta es la base para que cambie la iglesia. Si la iglesia no tiene gente transformada, es por el hecho de que no hemos conocido al Padre a través de Cristo. Hemos conocido al Padre a través de la denominación, a través de la iglesia, a través de los libros de teología, a través de lo que nos enseñaron en la escuela sabática, pero no hemos conocido a Dios a través de Cristo. Va a ver usted, mi hermano querido, en lo que dice el pastor Barrios, que hay un cierto malestar con la iglesia. De alguna manera, ellos atacan la iglesia, él ataca, él habla mucho de la denominación, habla mucho de los líderes, y cuando él habla de los líderes, de los religiosos, él no se está refiriendo a los no adventistas, se está refiriendo a la misma iglesia adventista. Y aquí yo debo decirles, mis hermanos, que toda persona que tiene ideas universalistas tiene que atacar la iglesia, porque la iglesia adventista tiene una doctrina muy clara en cuanto a lo que va a pasar en el fin, y el fin del mundo, y el juicio, y todas las cosas que van a llegar. Por supuesto, ellos, los universalistas, no aceptan eso, porque para ellos todo el mundo se va a salvar. Y va a ver usted, quédese con nosotros hasta el final para que podamos reaccionar a lo que dice el pastor Barrios en cuanto a eso. Entonces, por eso usted ve que ellos siempre hablan de la iglesia, que es que lo que les estoy diciendo, y es un replanteamiento de la doctrina adventista. Es un cambio total de la doctrina adventista. Así que esto es de lo que más y lo que más nos debe preocupar. Ahora analizamos ya. En el Apocalipsis es el nombre del Cordero y del Padre, que ya vimos que nombre es carácter. Pero vamos a ver qué es el sello de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a Efesios 1:13, dice: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. ¿Cuál es el sello de Dios en el Nuevo Testamento? Vamos a ver otro versículo, Efesios 4:30.
no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día que Él les dé la liberación definitiva. Fíjense en ustedes, mis hermanos, y yo creo que en esto todos nosotros estamos claros. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Pero, ¿qué hace el Espíritu Santo en el creyente, en el converso? Lo va a ir transformando poco a poco. ¿Y a qué lo lleva? A la verdad. ¿Qué es la verdad? Esto lo hemos ya conversado. El Padre es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la ley de Dios es la verdad. O sea, hay verdades que comienza el Espíritu Santo a poner en nosotros. De hecho, ustedes leen en Ezequiel 36, donde allí dice que cuando el Señor ponga su Espíritu va a hacer que andemos en sus leyes. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nosotros comenzamos a andar de acuerdo a la verdad de Dios. Fíjense ustedes, el Espíritu Santo, dice Juan, nos lleva a toda verdad. Entonces, es algo totalmente contradictorio que alguien diga que tiene el Espíritu Santo, pero no acepta verdades que Dios ha plasmado en su palabra y las ha puesto para que nosotros las obedezcamos, vivamos en ellas. ¿Cómo puede ser posible? En absoluto eso no es posible. No es posible pretender tener el Espíritu Santo y estar vistiéndonos de cualquier manera, comiendo cualquier cosa, adorando de cualquier forma, negando la ley de Dios. Eso es imposible, mi hermano. Porque es que usted va a escuchar a estos predicadores decir que no importa si usted come puercos y si usted no guarda el sábado, guarda el domingo, no importa usted cómo se vista, si se pone minifalda, no importa. Lo que importa es que usted ame a Cristo, tenga a Cristo en el corazón. Y yo he dicho y he preguntado, explíqueme en eso más despacio, porque puede ser que yo soy tardo de entendimiento y no entiendo esa situación. Pero el que ama a Dios va a hacer todo lo contrario a esas cosas. Es imposible que Cristo esté en mi corazón y yo esté desobedeciendo los mandatos que el Señor ha dado. Es imposible. Es una mentira decir, yo amo a Cristo, pero guardo el domingo. Yo amo a Cristo, una mujer embadurnada de maquillaje con aretes y que ama a Cristo, cuando lo que ama son todos esos ídolos que cuelgan en sus orejas y en su cuello, todo el maquillaje que se ponen. ¿Me hago entender? La Biblia habla de eso. La Biblia nos presenta ese aspecto, una mujer, y recuerden lo que dice Isaías de las hijas de Sión, y cómo al final todo eso se va a convertir en algo, una hediondez. Entonces, eso es incomprensible. Yo no lo comprendo. Así que, como dicen, que alguien me lo explique. Pero no pidamos la ley, pidamos a Cristo. Es mucho más poderoso que la ley. La ley no puede cambiar a nadie, pero Cristo sí. La ley es fría. Días de fiestas. Había judíos que decían, no, pero tenemos que enseñar que el que se quiera ser cristiano tiene que guardar ciertos días. Y Pablo dice, tampoco. Con Cristo ya tenemos todo. Y yo sé que a muchos se les está haciendo conflicto con lo que estoy predicando. Pero como a mí se me hace conflicto también. Ahí, mis hermanos, comenzamos a ir entrando ya en el tema más candente. Fíjense en este punto, la ley. Él se enfoca en la ley, pero yo les voy a compartir algo. Hermanos queridos, es cierto, la ley no nos va a cambiar. Pero, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios? ¿Cuál es el propósito? Mostrarnos, hacernos despertar, hacernos sentir nuestra condición. Y como dice Pablo en Gálatas, la ley es nuestro ayo para llevarnos a quién? A Cristo, para llevarnos a Cristo.
Entonces, no es que no, que no hay que guardar días o que ya no hay que guardar ningún día y porque ya es que eso es frío. Ahora, voy a decirles algo. Lo que dice el pastor Joel Barrios en cuanto a que, bueno, que no me entienden o que lo estoy... Usted escuche, 20 sermones de Joel Barrios. Usted finalmente va a terminar es como mareado, porque esa es una repetición. Joel Barrios tiene esto en todos los temas que predica. Y es un seguimiento. Bueno, es que porque él dice esto, escuché otros temas y es la misma secuencia. Enemistad contra la iglesia, enemistad contra las normas de la iglesia, enemistad contra el que predica, que viene juicio. Y van a ver ustedes al final qué dice él, qué es la marca de la bestia. Y ojo, porque usted puede tener la marca de la bestia, según Joel Barrios. Porque recuerde que él dijo, vamos a mirarlo de acuerdo, ya no de acuerdo a lo que nos enseñaron, sino de acuerdo a la nueva ideología. Entonces, ahí tienen ustedes, mis hermanos, la ley de Dios como algo necesario en la conversión de un cristiano, de un creyente. Totalmente necesario. Tenemos que entender que todo lo que pidió Dios en el Antiguo Testamento era símbolo de Jesús. Todo, absolutamente todo. Todo lo que pidió el Señor, todo lo del Antiguo Testamento es símbolo de Jesús. Mire, todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. O sea que la ley de Dios es sombra, según él. Símbolo de Jesús. Y usted note cómo va bailando el asunto para llegar al final, al clima del tema que él está tratando y hacer que los oyentes vayan, miren hermanos, usted va a oír hablar de que él acusa a los que predican cambio de conducta, cambio de forma de vestir, cambio de forma de alimentarse, a los que predican que debemos guardar el sábado. Él los va a etiquetar como quienes están obligando a las personas a que tienen que hacer eso. Obligando. Hermano, yo lo he repetido muchas veces. Yo no sé quién estará obligado. Y sobre todo en este tiempo, ni los niños están siendo obligados. Ni los niños. Que en otro tiempo hubieran llevado a un niño a un culto, un sábado, amenazándolo con correa, pues posiblemente sí pasó. Pero hoy día, cuando son los niños los que nos están antes controlando a nosotros, lo veo muy difícil. La venida de Jesús redefine la identificación del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Ya no se definen más por lo que haces, por lo que no haces, por lo que te pones, lo que no comes. Ahora es Jesús. Ya no, miren hermanos, cómo es de sutil el diablo para llevarlo a uno a creer cosas que no están en armonía. Ya no se define el cristiano por lo que come, por lo que hace, por lo que guarda. No se define por eso. No, se define ya es por Jesús. Esto lo llevan así porque finalmente, ¿qué es lo que van a decir? Todo mundo se va a salvar. Y no hay no hay otra cosa que nos identifique como pueblo de Dios que estar entregados a Cristo y ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso cuando alguien dice, perdonen lo que voy a decir, hoy lo estábamos diciendo en la escuela sabática, los evangélicos no tienen el mismo Dios que nosotros porque Dios les pide a ellos que guarden otro día. Qué ciegos que estamos. Todos tenemos el mismo Dios. Y Dios a todos nos va llevando con los dones que nos da para que podamos crecer en Cristo. Pero Dios no te pide que empieces a guardar el sábado en su reino. Lo primero que te pide es que te entregues a Cristo. Y después Cristo te va a decir qué día tienes que guardar de acuerdo a la Biblia. Pero a veces nosotros queremos identificarnos por otra cosa que no es Cristo.
Noten, mis hermanos, esto que está diciendo aquí Joel Barrios. O sea, la redefinición de todo. Ya no es un día. Y me llama la atención eso de que entonces Jesús le va a decir qué día guarde, como quien dice que es el día que Jesús le diga, porque Él le va a decir qué día va a guardar. Hermano querido, ¿qué día dice la Biblia que se debe guardar? El sábado. Jesús no tiene que venir a decirme, oiga, guarde el sábado. Ya está aquí en su palabra. Entonces, todo eso es una cosa que, como Él dijo, no sé si me entienden, los estoy confundiendo. No, confunde. Joel Barrios confunde a todos los que les predica, porque él no está definido con la iglesia. Él no está, él tiene otra ideología, eso es claro. Cuando en el cristianismo nos distinguimos de otros por algo que no es Jesús, no podemos ser parte de los 144.000. Porque el sello de Dios es parecerse a Jesús, lo estamos viendo en Apocalipsis. No es otra cosa. Y cuando nos queremos distinguir por otra cosa que no es Jesús, es porque no queremos a Jesús. Porque ¿qué es más fácil? ¿Dejar trabajar 24 horas una vez por semana o entregarse a Jesús? Es mucho más fácil dejar de trabajar, fácil. Al orgullo le es muy atractivo decir yo soy mejor que vos porque yo hago esto. Ay, mis hermanos, ¿qué es más fácil? Ahí les dejo a ustedes escríbanos en los comentarios, ¿qué es más fácil? ¿Guardar el sábado o aceptar a Jesús? Y fíjense que eso es un asunto que como que se revuelve, ¿no? Es contraproducente. ¿Por qué? Nosotros encontramos que guardar el sábado es más, uno de los obstáculos más fuertes en el mensaje adventista es cuando nosotros le decimos a las personas, por eso enseñamos que el sábado es el día de guardar, el día de reposo. Entra en conflicto con el trabajo, entra en conflicto con el domingo. O sea, hay muchas cosas que la gente le va a chocar. Si es más fácil, ¿por qué no le decimos a Luis Tono que guarde el sábado? ¿Por qué no le decimos a millones y millones de hermanos evangélicos pentecostales que guarden el sábado? Ellos saben que es el sábado, pero guardan el domingo. No es como dice Joel Barrios, no es tan fácil, hermano. Mire, para guardar el sábado, tiene que comenzar Cristo a morar en mi corazón. Créanlo. Y lo decimos, y yo creo que usted lo dice también, y lo puede pensar desde su propia experiencia. Cuando un día teníamos conflicto, bueno, si yo dejo de trabajar el sábado, porque todavía el Señor no había estado plenamente, no había llegado plenamente a nuestra vida. Cuando ya eso pasó, cuando el Espíritu Santo fue llenando nuestro corazón, el sábado se convirtió en una delicia. Pero ¿cómo va a decir que es más fácil guardar el sábado que aceptar a Cristo? Y es imposible aceptar a Cristo y pisotear el sábado. Entramos aquí, mis hermanos, a la parte ya más interesante del tema de Joel Barrios. Voy a dejar trocitos y vamos a ir haciendo la reacción. Esta es la parte más larga de lo que yo quiero hacerle. Quédense, mis hermanos, para que podamos sacar conclusiones bien claras. Pero cuando yo digo que alguien como Cristo, o sea, alguien que es del pueblo de Dios, se parece a Cristo y yo soy parte del pueblo de Dios, allí yo me doy cuenta que entonces ya no puedo ser un hipócrita, no puedo fingir más. Tengo que entregarme, tengo que pedir el Espíritu Santo para realmente reflejarlo en todo lo que hago. Y yo les hago una pregunta, ¿tenían los fariseos el sello de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, me están diciendo que no. ¿Por qué no? ¿Cómo saben que los fariseos no tenían el sello de Dios? Porque no reflejaban a Cristo. Ahora les hago una pregunta, ¿guardaban el sábado los fariseos, sí o no? ¿Se dan cuenta por qué el sábado no puede ser el sello de Dios?
Porque yo puedo dejar de trabajar 24 horas el sábado y no reflejar a Cristo. Mis hermanos, aquí quiero que pensemos en lo siguiente. No podemos comparar a la iglesia judía, al pueblo judío, con la experiencia que tiene hoy el creyente cristiano adventista en el mundo. Porque es que la diferencia está en lo que dice Joel Barrios en cuanto a aceptar a Cristo. ¿Aceptaron los fariseos, aceptaron los judíos a Cristo? Por supuesto que no. ¿Guardaban el sábado? Sí. Pero todos sabemos que ellos guardaban el sábado desde una idea totalmente contraria a lo que el mandamiento es. Lo habían convertido realmente en una carga, porque pusieron ellos con sus tradiciones sobre el sábado un montón de cosas que Dios no les había pedido que hicieran. Por lo tanto, para ellos, para el judío lo más difícil no es el sábado, es Cristo. Y lo que dice el pastor Barrios, pues tiene lógica, por supuesto. Podemos guardar el sábado, pero no tener una relación con el Señor, realmente una relación de amistad, de amor con Él. Y yo debo creer que hay mucho cristiano adventista que el sábado no es un gozo para él. Pero esto no lo puede generalizar. No puedo generalizar que todos los adventistas guardan el sábado porque o los obligan o no tienen a Cristo en el corazón. No. La mayoría de los adventistas, gran cantidad de ellos, guarda el sábado con gozo porque tiene a Cristo en el corazón. Joel Barrios habla de identificación, que ya no nos identificamos por el sábado. Entonces, ¿por qué nosotros nos identificamos? Y yo quiero recordarles, mis hermanos, hasta el nombre que colocamos en la fachada de nuestros templos, ese nombre tiene una diferencia. Adventista del séptimo día es una identificación. Por lo tanto, no puede decir Joel Barrios que todo es lo mismo, que ya no nos identificamos por nada, que todos somos iguales. Alguien puede decir, Joel, ¿estás diciendo entonces que el sábado no es importante? El próximo sermón voy a hablar del sábado. Pero al sábado le hemos dado nosotros, hemos hecho lo mismo que los judaizantes. Hemos puesto a alguien que Dios nos dio como señal distintiva de quiénes somos. Y cuando nosotros nos distinguimos por algo que no es Jesús, ya no podemos ser parte de los 144.000. Entonces, cuando decimos que somos el remanente, estamos simplemente viviendo una fantasía. Una fantasía que está basada en nuestro orgullo, que está basada en nuestro deseo de ser el centro, en nuestro deseo de ser los mejores, en nuestro deseo de decir somos el mejor pueblo. No, es Jesús, todo es Jesús. Esa es la constante, ¿no? Jesús, el amor, el amor, el amor. Lógico, mis hermanos, eso tiene su sentido, es lógico, es Jesús, el sábado, el comer sano, los diezmos, el vestirme bien. Sin Jesús es vano. Pero yo vuelvo y digo, una persona que comienza a tener esa experiencia, una mujer, un hombre que comienza a vestirse diferente, es porque Jesús, el Señor, está haciendo su obra en él. Yo quiero que ustedes vayan entendiendo cuál es el problema aquí. Aquí habla él de que no, de que cuando él habla eso está diciendo que no es el sábado, que el sábado no es importante. El universalismo ex-adventista ha cogido el sábado como su punto de partida y de ataque. Sábado, santuario, 1844, ese es el punto central del ataque universalista ex-adventista. Entonces, ellos les duele que la iglesia adventista del séptimo día sea diferente. Joel Barrios está ahí, pero es como si le doliera estar ahí. Yo creo que ustedes me entiendan, porque eso tiene un doble sentido. El día que este hombre se jubile, deje el pastorado, decida ya no ser más hipócrita y es enseñar lo que él cree, que todo el mundo se va a salvar, él se va a convertir en un enemigo acérrimo de las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día.
porque Joel Barrios no cree en la perdición. Él cree que todo el mundo se va a salvar. Vuelvo y yo digo, no son sinceros. Y aquí partimos de la base de que cuando Cristo está en mi corazón me hace también sincero, no me hace hipócrita. Yo no puedo estar en la iglesia creyendo otra cosa, pero enseñando algo maquillado, no declarándome, porque claro, si él se declara abiertamente, aunque ya está llegando a ese punto, pues por supuesto que alguien le va a hacer ver eso, y alguien le va a decir, esto no es, así no es. Pero es muy triste que recibiendo sueldo de la iglesia, todos los beneficios de la iglesia, estén enseñando bajo cuerda doctrinas que la iglesia adventista no enseña. Nosotros no creemos que todo el mundo se va a salvar. Y aquí vamos a llegar a esa parte para que usted vea que no estoy diciendo mentiras. Porque el que puede pensar, bueno, eso es como que le ha cogido el hermano Camelo al pastor. No, absolutamente nada. Vuelvo y les digo, yo no tengo nada contra Joel Barrios, pero sí contra lo que enseña. Contra cómo va mareando. Y yo le desafío a que usted lo escuche. Y escuche 2 o 3 sermones. Y va a escuchar que es como si estuviera escuchando el mismo sermón. Porque es la misma cosa. La doctrina, la iglesia, los religiosos, las denominaciones. Pero él no está hablando de otros, sino de la iglesia. Porque lo que a ellos, los universalistas, les duele es la iglesia. Difícilmente usted oye un universalista hablando de las doctrinas pentecostales, mormonas, testigos de Jehová. No. Ellos se enfocan en las doctrinas de la iglesia porque es la iglesia la que les quita el sueño. Porque ellos saben que la iglesia tiene unas doctrinas sólidas basadas en la palabra de Dios. En el Apocalipsis hay 2 grupos. Están los 144.000 liderados por el Cordero y están los moradores de la tierra controlados por la bestia. Y esto es muy importante. Los 144.000 tienen el sello de Dios, que nosotros ya sabemos ahora. ¿Cuál es el sello de Dios? ¿El nombre de quién? Del Cordero y del Padre. No se olviden que es de los 2, del Cordero y del Padre. Y entonces, los moradores de la tierra tienen la marca de la bestia. También tienen un sello, también tienen una marca. Ahora, ¿qué es el sello de Dios? Recién lo dijimos. ¿Cómo yo sé que tengo el sello de Dios? El carácter de Jesús, el sello de Dios es el carácter de Jesús por medio del Espíritu Santo, usando el amor como fuerza de cambio. Yo no puedo saber, tú me puedes decir, yo tengo el sello de Dios, pero yo lo voy a ver, al sello de Dios tuyo y al mío, tú lo vas a ver cuando yo use la fuerza del amor como fuerza de cambio. Y si yo no utilizo la fuerza del amor como fuerza de cambio o como instrumento de cambio, por más que yo diga que recibí el Espíritu Santo, que reflejo a Cristo, yo no tengo el Espíritu Santo. La fuerza del amor, hermanos, tenemos que mirar esto también desde un punto de vista nuestro en cuanto a cuando enseñamos la palabra de Dios. Porque realmente es el amor. Pero el amor no me va a mí a llevar a engañar a las personas. El amor no me lleva a enseñarles falsas doctrinas, falsas cosas. No, el amor me lleva también a amarlos, porque es que muchas veces hablamos del amor, pero es una teoría. Créame, muchos que se llenan la boca de hablar de amor y de amor y de amor, es como aquel que dice, me fui de la iglesia porque es que en la iglesia no hay amor. Pero es que el amor no tenemos que esperar que nos lo den, debemos dar el amor. Debemos dar la comprensión, debemos dar muchas cosas, pero desde un punto de vista de que el amor no es engañoso. Y eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. El pastor Barrios aquí habla de, cuando habla del amor, fíjense que antes a esto él dice la presión para el cambio. Cuando él habla de la presión para el cambio, se está refiriendo a que cuando nosotros le enseñamos las doctrinas, el sábado, en la alimentación o la reforma por salud, cuando llamo a una clase en la iglesia de que debemos cuidar la salud, eso es presión. Y que estamos buscando el cambio a través de ese medio, del medio de la presión. Usted lo enseña, usted lo predica,
No todo el mundo lo va a aceptar. Pero ¿cuál es el propósito? Que se conozcan esas verdades. Entonces, no podemos pensar que todo viene y confundirnos con el amor. Y yo repito, el amor no engaña, el amor enseña la verdad. Por más que esa verdad duela, pero es la verdad. Porque el Señor no nos está maquillando las cosas. En la palabra de Dios no hay maquillaje. Ya lo leer aquí un texto, mis hermanos, como para que miremos hasta dónde tenemos que estar unidos. Dice aquí, 1 Corintios 1:10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El sello de Dios, como dice el pastor Barrios, me lleva a unirme. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta desunión hoy? ¿Por qué la iglesia adventista se ha convertido en un montón de una ramificación a los lados de tanto grupo? ¿Por qué? Satanás ha tenido éxito en dividirnos, en ponernos a mirarnos que hace, que aquel que no hace, que hace el pastor aquel, nos ha llevado a eso. Y cuando no estamos unidos en la doctrina, en lo que creemos, esa es una obra satánica. Usted lee Juan 17, va a encontrar que sean uno, que sean uno. Pero cuando alguien llega a replantear las cosas, a decirnos, ya no es así, sino que es así como yo se los digo, entonces no estamos uniendo. ¿Y dónde está el sello de Dios? Porque es que el Espíritu Santo no me lleva a mí a decir cosas que no son. Me lleva a unirme a un pueblo que tiene un mensaje y una identificación. ¿Qué es la marca de la bestia entonces? Si el sello de Dios es parecerme a Cristo, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Cuál es? A nosotros nos enseñaron que el sello de Dios, ¿qué es? El sábado. Y como contraparte entonces, la marca de la bestia, ¿qué es? El domingo. En ningún lado de la Biblia aparece eso, ¿no? Primero. Pero lo tenemos, Lo tenemos. Y entonces, ¿qué es la marca de la bestia? Si el sello de Dios es el carácter de Jesús, que eso lo tenemos claro, que está en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, ¿qué es la marca de la bestia? Muy bien, la marca de la bestia es el carácter de Satanás que usa el control y la obligación como fuerza de cambio. Donde ustedes vean control y obligación para lograr cambios espirituales, allí está la marca de la bestia. Alguien puede decir, no, es el domingo la marca de la bestia. ¿De dónde, por favor, dígame, dónde encuentran en la Biblia que es el domingo? Ahí vamos llegando, mis hermanos, al punto cumbre. Miren, nosotros conocemos en nuestro libro lo que dice el linaje de Foy. Al leer Apocalipsis 3 encontramos de que hay una marca. Y es lógico, Apocalipsis 13 no dice lo que dice el pastor Barrios, ¿no es cierto? Ahí no dice que la marca de la bestia es el domingo. Imagínate que eso era allí. ¿Qué hubiera pasado con el Apocalipsis? ¿Qué hubieran hecho con Juan, el apóstol Juan? Pero Joel Barrios ya está diciendo que la marca de la bestia es enseñar doctrina. De ahí, desde el fondo, en la mente de Joel Barrios, está, cuando él habla del control, está hablando de las doctrinas. Cuando enseñamos doctrinas, cuando hablamos del sábado como un mandato de Dios, como un mandamiento de la ley de Dios, ellos, los universalistas, eso lo cuestionan. Usted va a escuchar, si usted ha escuchado universalistas ex-adventistas, su punto, ya les dije, su punto central de ataque es el sábado y el que ya el sábado no hay que guardarlo. Si usted puede guardarlo, guárdelo, si le queda fácil, si la empresa le dicen que sí, si no, pues trabaje porque no es pecado. Porque eso ya no tiene nada que ver, Dios no le pide que lo guarde, si lo puede hacer, hágalo. Y caso que es como decir, pues si usted puede dejar de fornicar, pues no fornique, es algo, porque es que no hay mandamiento pequeño, mi hermano. No, todos los mandamientos son mandamientos de Dios
y debemos ponerles cuidado. Y el sábado, cuando Joel Barrios habla de los dos grupos que van a haber, nosotros tenemos claro eso. Al final de la historia habrán dos grupos. Los que tienen el sello de Dios, el Espíritu Santo, guardan los mandamientos de Dios. Dice Apocalipsis 12:17. Guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Ellos y los que tienen la marca de la bestia. Y yo repito una y otra vez, el mundo está listo para recibir la obligación de guardar un día. Y para muchos no va a ser una obligación, ni va a ser algo difícil de entender, ni de aceptar. Porque ya el mundo está preparado para ello. Pero ahorita Joel Barrios está diciendo que la marca de la bestia es enseñar doctrina. Eso es lo que él quiere decir. Usarla, dice, cuando usamos la doctrina para convencer. ¿Y con qué más convencemos nosotros al pecador? ¿Qué le muestro yo a un pecador para que entienda que está enemistado con Dios? La ley de Dios. La ley de Dios. Ese es el espejo. Y entre la ley de Dios está el santo sábado. A mí me da pena, pero ven ustedes, hermanos, ¿por qué les digo yo que esto hay que hablarlo? Ahora, si el cristianismo sin Cristo, escuchen bien esto, si el cristianismo sin Cristo llega un momento que quiere obligar al cristianismo a guardar el domingo, allí está la marca de la bestia. Porque está queriendo usar la fuerza como instrumento de cambio. Ahora, escuchen bien esto. Si el cristianismo en algún momento llega a obligar a guardar el sábado, allí está, ¿qué? La marca de la bestia también. No es un día, es la actitud. No nos confundamos. Donde ustedes vean control, donde ustedes vean una obligación, donde ustedes vean una iglesia donde hay un líder que quiere controlar la vida de la gente. Hay iglesias, por ejemplo, que nos llega a eso muchas veces, que hay gente que le prohíbe, hay líderes de iglesia que le prohíben mirar en su casa ciertos programas de internet a los miembros de iglesia y que si miran no pueden venir a la iglesia o no pueden ser maestros de escuela sabática. ¿Dónde se ha visto en la Biblia? Eso es marca de la bestia. Los líderes de una iglesia no se pueden meter en la vida personal de una iglesia. Hay iglesias, por ejemplo, que le prohíben a las personas reunirse en un grupo en la casa para estudiar la Biblia. Una iglesia local, por ejemplo, acá en Forest City, dijimos, acá no vamos a dejar que se junten los martes a estudiar la Biblia en la iglesia de Forest City. Perfecto, lo tomamos la decisión y eso hay que respetarlo. Pero que nosotros digamos que ustedes no pueden reunirse en su casa a estudiar la Biblia con alguien y prohibirles por eso, eso es algo que no está en la Biblia y eso es la marca de la bestia. O sea, nos estamos preparando para la marca de la bestia. Tenemos que entender que los métodos de Cristo, Cristo usa la fuerza del amor. Y la distinción de un cristiano que no lo es parecerme a Cristo y usar los métodos de Cristo. No hay otra. Por más que tenga buenos objetivos, no puedo usar la fuerza para llegar a los objetivos. Siempre tengo que usar los métodos de Cristo. Si no, no tengo a Cristo. Usar la fuerza para Joel Barrios es la doctrina. Escuchen eso, es la doctrina, no es otra cosa. Usar la fuerza es que yo predique la doctrina, que el sábado se predique sobre los diezmos como una bendición de Dios, pero que es algo que Dios quiere que lo practiquemos porque Él quiere que nos despojemos del egoísmo, bueno, todas estas cosas. Que hablar del sábado, que hablar de alimentarnos diferente, que eso es control. Control. Él no está hablando allí de pentecostales, ya les dije, de ningún otro credo. Está hablando de la iglesia. Y la iglesia controla. La iglesia es controladora. ¿Por qué es controladora la iglesia? Porque tiene una distinción, una identificación. Porque predica cosas que no predica ninguna otra iglesia. Eso, créanlo mis hermanos, que es así. No me lo estoy... Yo se los digo con razón y con causa, porque yo ya he escuchado estas situaciones del universalismo. El dolor de ellos, los que creen que todo el mundo se va a salvar, es la doctrina de la iglesia. La bestia para justificar sus acciones, la bestia que aparece en el Apocalipsis, que es el cristianismo sin Cristo, justamente, que no quiso recibir la revelación de Cristo. La bestia para justificar sus acciones necesita predicar a un Dios que la apoye.
como esta bestia utiliza la fuerza y el control, necesita predicar un Dios que apruebe la fuerza y el control. Y ahora fíjense, ¿qué predica la bestia? Y ahora, a ver si esto... Bueno, la bestia predica un Dios que soluciona los problemas por la fuerza. O sea, el cristianismo sin Cristo dice que un día va a venir Dios y para solucionar el problema del pecado va a crear un infierno y a todos los que no lo aceptaron los va a tener ardiendo por la eternidad, mientras los salvos y Dios se deleitan viendo cómo arden por la eternidad aquellos que no lo quisieron aceptar mientras tenían la oportunidad aquí en la tierra. Es que si la bestia persigue y a la bestia le gusta quemar a la gente que no piensa como ella, entonces tengo que encontrar un Dios que queme también a los perdidos. La bestia predica un Dios que es fuego consumidor para el pecador. Yo les hago una pregunta. ¿A quién vino a mostrar Jesús? A su Padre. ¿Perfecto? Estamos de acuerdo. Les hago otra pregunta. ¿Dónde nació Jesús? ¿En dónde? Viene la Navidad. ¿En dónde nació? ¿En dónde? En un pesebre. ¿De qué está lleno el pesebre? De paja. Si Dios es fuego consumidor, se tendría que haber quemado todo el pesebre. No, Dios no es fuego consumidor para el pecador. La evidencia la muestra Cristo. Cristo vino a este mundo y nadie se consumió. ¿Quién se consumió alrededor de Cristo? Díganme, ¿quién se consumió? ¿Quién ardió alrededor de Cristo? ¿Quién ardió alrededor de la cruz, donde estuvo la manifestación más grande de Dios? Estuvo en la cruz. ¿Y quién ardió alrededor de la cruz? ¿Quién fue consumido por el fuego consumidor de Dios alrededor de la cruz? Díganme, una persona que fue consumida por Dios alrededor de la cruz. Y entonces yo les digo, Dios es fuego consumidor del pecador. Pero Dios no es fuego consumidor del pecador. Dios es fuego consumidor del pecado. No hay nadie más benévolo que Dios con el pecador que Dios. Dios ama al pecador y se compadece y no te pide que cambies, que dejes tu pecado para que vayas a Él, sino que Él te dice, ven con tu pecado. Si tú vinieras con tu pecado a Dios, si Dios fuera consumidor del pecador, entonces te consumiría venir a Dios. Pero Jesús dice, venid a mí todos los que están cargados y cargados, que yo os haré descansar. Decir, venid a mí, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana, porque yo soy consumidor del pecado que te consume a ti. Porque te amo. Ay, mis hermanos, entonces, Dios, no sé, a ver, déjenme pensar mal, porque a veces uno tiene imaginaciones, pero Joel Barrios es un teólogo. Se supone que él conoce el plan de salvación y conoce también todo lo que el Señor Jesús hizo para venir a estar entre nosotros. En un tema anterior yo les mencioné a ustedes y yo veo eso en la Biblia. No es que yo lo crea, yo lo veo en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dejó de ser igual a Dios mucho antes de ser hombre, cuando tomó forma de ángel para poder estar entre nosotros. Ustedes recuerden que Él se le presentó a algunos en el Antiguo Testamento y no se murieron. Pero no se murieron porque Él ya había quitado de en sí esa igualdad con Dios. Y cuando se hizo humano, ¿por qué estuvo entre nosotros? Es que lo que dice Joel Barrios no tiene sentido, que Jesús no consumió a nadie. Porque Él tomó forma humana, porque no había otra forma de venir no solo a darnos ejemplo, sino también a estar entre nosotros, como un ser humano. Entonces, yo digo, pero ¿cómo así, Pastor Barrios? ¿Cómo así que no se consumió ninguno, que no se consumió la paja del pesebre, porque Él no fue consumidor? Ahí comienza a entrar, mis hermanos, el asunto del universalismo. Dios no va a destruir a nadie. Y ese fuego consumidor que dice Joel Barrios no va a consumir al pecador, va a consumir el pecado. O sea, que el pecador va a quedar libre del pecado, porque Dios no lo va a consumir. Y lo que dice Pablo de que matará con el espíritu de su resplandor de su venida, en su segunda venida al Señor, eso entonces no es cierto. Ninguno va a morir con el resplandor de la venida. Lo que dice Apocalipsis, que irán a los montes que caigan sobre nosotros, eso no es cierto.
Entonces, yo sinceramente no sé por qué ellos buscan en esa reinterpretación y salvar a todos, buscan siempre cómo cambiar las cosas. Y ahí Joel Barrios está cambiando la verdad de lo que es Dios. ¿Por qué muchos que vieron al Señor dijeron, vamos a morir porque hemos visto a Dios? Porque ellos sentían que Dios realmente no podemos ver a Dios. Dios no podría estar entre nosotros con toda su gloria, no. Lo que pasó con Moisés, allá en Éxodo 33, que el Señor le dijo, no me verá hombre y vivirá. ¿Por qué? Porque Dios no lo podemos ver. El pecado no puede congeniar con un Dios que es santo, ni con un ángel, mi querido hermano. Así que pues, no nos consumió al Señor o no consumió porque Él era un hombre. Fue la máxima expresión de él dejar su igualdad con el Padre, dice Pablo ahí en Filipenses, para estar con nosotros, hacerse uno con nosotros. Como dice nuestro hermano mayor. ¿Quién es mi hermano? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero la bestia necesita un Dios fuego consumidor para consumir también con sus críticas, con sus insultos, para poder seguir en las páginas de internet criticando y todo eso, para poder seguir siendo el centro, los seres humanos seguir siendo el centro. Recuerden, cuando él dice seguir siendo el centro es porque de alguna manera los adventistas del séptimo día tenemos, puede ser en el subconsciente, puede ser en nuestro corazón de que, hombre, realmente somos diferentes. Somos diferentes. El mensaje es diferente. La vida que vivimos debe ser diferente. Eso es lo que él está diciendo. Es claro, el control y el creernos más, el que somos... Yo no digo que no hay orgullo, que alguno puede estar pensando que es lo máximo o que se enorgullece porque él está en una iglesia que tiene verdades, pero eso no. Una cosa es decir y otra cosa es cuando llegue el momento de dar testimonio. Cuando llegue el horno de fuego, ahí es donde vamos a ver quién es quién. Pero si ahora comienzas tú a cultivar ese amor, a enamorarte del Señor, a permitir que el Espíritu Santo llene tu vida, créelo que nada te va a separar del amor de Dios. Nada te separará del Señor Jesús. Entonces, ahí mis hermanos, que la manipulación y que la bestia le gusta quemar, miren hermanos, inconscientemente Joel Barrios está tratando de bestia al Señor, al mismo Dios del que él está hablando. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. Hermano querido, va a haber un juicio. Ahora no va a ser por agua, va a ser por fuego. Y fíjense usted, si este mundo está tan terriblemente descontrolado, y teniendo la Biblia y teniendo que el Señor nos dice, mire, esto va a pasar, arrepiéntase, pero no se quiere arrepentir de la humanidad. Quiere vivir, a mí no me digan que el pecador, que vive muy aburrido en el pecado, pobrecito. Hermano, en el pecado la gente goza en las borracheras, hasta los criminales gozan haciendo sus fechorías, gozan en la fornicación. Así luego se sientan mal, pero vuelven a hacer lo mismo porque para ellos es agradable. Entonces, a mí no me diga que es que el pecador está, si estuviera como dicen ellos, los universalistas, el pecador sufriendo se vendría a Dios, vendría la palabra de Dios, pero no, eso no es así. Llegan los meses de francachela, llega diciembre, hasta cuántos cristianos no se olvidan, no sacan vacaciones. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta andar en el mal. La bestia predica un Dios que cuando aplica justicia al pecador lo destruye. Díganme un lugar en el Nuevo Testamento donde diga que cuando Dios aplica justicia destruye al pecador. En el Nuevo Testamento, ese es el mensaje de todo el Nuevo Testamento, dice que cuando Dios aplica justicia en el pecador, ¿qué hace? Justifica. ¿Y eso qué trae? Salvación. Dios cuando aplica justicia salva. No condena.
Dios cuando aplica justicia al pecador, es benévolo con el pecador. Y eso se llama gracia, porque la justicia de Dios restaura, no destruye. Pero la bestia necesita a un Dios destruidor para poder seguir destruyendo gente. La bestia necesita, que es el cristianismo sin Cristo, para poder seguir ganando dinero. Necesita meter miedo a la gente para que esté nucleado, masificado dentro de una institución religiosa para que no dejen de dar diezmos. Para que no dejen de dar diezmos con los que le pagan al pastor Flores, a no ser que no reciba salario, ¿no? Pero mis hermanos, ahí está. Pienso que ustedes que ya está entrando en un clima en lo que está predicando. El pastor Joel Barrios habla de manipulación. Y yo le preguntaría al pastor Barrios, ¿usted no manipula? Usted va a ver que él como que quiere sembrarle esa idea y cuando les pregunta a veces hasta él se indispone cuando le contestan algo que no es. Porque él está presionando para que crean eso, que Dios lo destruye, y que la bestia es el que cree que Dios destruye, que Dios es el fuego consumidor del pecado, pero que Dios va a salvar a todos los pecadores. Eso es lo que está diciendo él ahí. Y nosotros sabemos, miren hermanos queridos, en el Nuevo Testamento, ¿cómo que en el Nuevo Testamento la justicia de Dios, cuando el tiempo de gracia termine, no tiene que ver con juicio, con destrucción? Por supuesto. ¿Ustedes creen que lo que pasó con Herodes, el que murió comido de gusano, no fue un juicio de Dios? Lo que pasó con Ananías y Zafira, en una iglesia naciente, una iglesia que estaba comenzando, Dios quiso dar una lección y ahí 2 personas sufren ese juicio, pero ¿cuántos entonces vieron que la cosa era muy seria con el Señor? Si Dios no hace eso, mis hermanos queridos, hoy no habría ni iglesia siquiera, no tendríamos ni Biblia. Es que usted cree que el diablo está detrás de todo esto. Detrás de todo esto está el diablo. Entonces, en lo que dice el pastor Barrios, que Dios no va a destruir a nadie y que cuando Dios aplica justicia es para salvar. Por eso el universalismo exadventista, dicen que el lago de fuego es una especie de purgatorio, por si usted no lo sabía. Que allá lo que van a hacer los que no decidieron no aceptar a Cristo, van a hacer allí es como una especie de purga. Allí van a ver que Dios es bueno, que Dios es justo, y entonces lo van a aceptar. Por eso que no hay juicio en el Nuevo Testamento. Lea el Apocalipsis, que es lo que él está leyendo allí. A mí me gustaría oír a Joel Barrios explicar Apocalipsis 21 y 22, después del capítulo 19 de Apocalipsis, donde está hablando de todo el proceso ya en la parte del juicio, ya la ejecución del juicio final. ¿Qué va a pasar? Ahí no dice que los pecadores se van a lanzar solo al lago de fuego. No, van a ser lanzados al lago de fuego. Los perdidos, los que no estén en el libro de la vida. Miren, hermanos, el pastor Joel Barrios da para muchos comentarios, porque hay cantidad de sermones donde podemos escuchar lo que él dice y ver que está totalmente desfasado de lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque él tiene una tendencia universalista. O ofrendas, o como le quieran llamar. Basta, dice Dios, que no muestra la Biblia y que no muestra a Jesús. Sí, en ciertos pasajes de la Biblia pareciera dar a entender esto porque los profetas del Antiguo Testamento y todos tenían limitada la visión de Dios. ¿Qué dice Pablo en 2 Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando él habla de limitaciones, está hablando de que los escritores, los profetas del Antiguo Testamento, escribieron de acuerdo a lo que ellos creían o lo que ellos deseaban. Entonces, si un profeta deseaba que cayera fuego del cielo, entonces escribió eso porque él deseaba que eso pasara, pero no porque fuera a pasar. Por eso ustedes los escuchan ellos hablar de Sodoma y Gomorra, del diluvio. Joel Barrios no cree que el diluvio es verdad, una historia para los niños. Eso no pasó así. Entonces, fíjense ustedes cómo comienzan a desvirtuar a los profetas. Yo les pregunto nuevamente, ¿usted encuentra que el Señor Jesucristo haya desvirtuado a un profeta? No lo hay. Falso verdadero. Dios no destruye a ningún hombre.
Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. ¿Falso o verdadero? ¿Estamos de acuerdo que Dios no destruye a ningún hombre? Ni nunca va a destruir a ningún hombre. ¿Sí o no? Dios no destruye a ningún hombre. Es el pecado el que te destruye. Y es por eso que alguien puede decir, no, Joel, tu mensaje va a ser que la gente entonces se vaya al pecado. Bueno, vete al pecado y prueba. Vas a ver qué lindo que es estar en el pecado. Vuelvo y digo, mis hermanos, y aquí tenemos que mirar, miren, esa cita que colocan allí es una cita que por supuesto ellos usan Elena de White cuando les conviene. Usted no va a oír a Joel Barrios hablando del conflicto de los siglos en cuanto a la liberación del pueblo de Dios, la venida de Cristo, o no va a oír a Joel Barrios citando eventos de los últimos días, en absoluto. Y esta cita que pusieron ahí, ese trucito, es una cita que colocan solo esa partecita, pero usted lee todo el contexto. Yo tengo aquí el libro de donde él sacó esta cita, donde dice que Dios no destruye. Eso está en la página 62 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Y dice, Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido, que sea ¿qué? Destruido, se habrá destruido a sí mismo. Por supuesto, porque se decidió irse con el pecado. Ahora dice Joel Barrios que prueben con el pecado. Claro, el pecado trae consecuencias graves y las cárceles están llenas de hombres y mujeres por causa del pecado. Eso es innegable. Pero mi hermano, millones y millones de seres humanos disfrutan del mal. Cuando usted comienza, miren, hay dos formas en que la gente endurece el corazón. Páginas 62 y 63. Toda la cita completa de lo que ella dice en cuanto a este texto, que por supuesto colocan un pedacito. Dios no destruye. Ay, Dios no va a destruir a nadie. No va a haber juicio, no va a haber lago de fuego, nada de eso. Eso es una historia para niños. Entonces, fíjense ustedes, mis hermanos, en este punto que ya estamos llegando ya casi a la parte final, vemos ya hasta dónde, mire cómo comienzan, ¿no? Ir llevando, van llevando hasta que llegan y van a ver ustedes ya en esta parte final cómo lanzan bien el anzuelo del universalismo. Dios te va engañando con el pecado y te hace sentir que confundes a la felicidad, mejor dicho, al placer con felicidad. Pero una vez que muerdes el pecado te esclaviza y no te deja salir. Y por más que te das cuenta que los resultados son malos, no puedes salir. Pero por suerte ahí está Dios, que no vino para destruirte, sino que vino para salvarte del pecado. ¿Saben quién escribió esto? Elena de White. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 62. Y alguien puede decir, oh, Elena de White. Yo pensaba, posiblemente haya alguien está un poco enojado con esta. Y ahora que dice Elena de White, yo quiero decirte que estoy re contento que Elena de White escribió esto. Pero no necesita, ojo, yo creo que Elena de White fue usada por Dios. Es más, mi vida cambió por leer El Deseo de toda la gente. O sea que nadie de los que están mirando pueda decir que estoy rebajando a Elena de White. Pero no necesitamos esta cita de Elena de White para darnos cuenta que Dios ama y no destruye al pecador, porque la Biblia está llena de ejemplos y la vida de Jesús está llena de ejemplos de eso. Pero gracias a Dios que ella escribió esto. Otra cita. Él hiere solo para sanar y no para destruir. El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia. Él reprueba, reprende, castiga. Pero escuchen bien. Pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar al fin. ¿Para qué Dios castiga? ¿Para qué? Para restaurar. No para destruir y eliminar al que no se entregó. Dios nos ama. Dios restaura. Deseado de toda la gente, es página 13, dice: el ejercicio de la fuerza
es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. ¿Es cierto eso? Claro que sí, es cierto. Es el amor el que nos lleva, el amor a Dios. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, hay muchas cosas muchas cosas que se contraponen a eso son echadas a un lado por la fuerza del poder del Espíritu Santo, por el amor. Ahora, mis hermanos, el amor de Dios es que este amor del que habla el universalismo es un amor permisivo, es un amor que no sea, la justicia no aparece allí. Y por eso ustedes escucharon al pastor Barrios hablar de que la justicia lo que hace es salvar. La justicia no va a traer otra cosa sino salvación. Elena de Fay es la piedra de tropiezo para ellos. Y casi que él le pide disculpas a la gente que lo está escuchando ahí en el tema, y se nota eso cuando él nombra a Elena de Fay, porque imagínense qué cosas no dicen de Elena de Fay y que no están grabadas. Porque él no se ha atrevido todavía a lanzarse en contra de lo que dice Elena de Fay. Usa esas citas porque están de acuerdo a su ideología, pero no porque ella crea que lo que dice Elena de Fay es cierto y es algo que nosotros debemos tomarlo en cuenta para que nuestra vida cada día sea mejor y podamos comprender mejor la palabra de Dios. Y en ese sentido, pues es que Elena de Fay es muy equilibrada entre gracia y juicio. Gracia y juicio. Es una confusión, es un sentimentalismo de que el amor no va a pasar nada. Y eso es muy peligroso, mis hermanos. Porque eso es confundir las personas y hacerlos, miren, por eso es posible que en los templos, por ejemplo en Forest City, usted va a ver, ahorita en Navidad, usted va a ver la plataforma llena de arreglos navideños, un árbol de Navidad de todo el tamaño. Va a ver usted allí instrumentos musicales de cualquier tipo, cantan cualquier música, salen a la plataforma a cantar en cualquier tipo de vestido, hombres en tenis, en blue jeans, con gorras. Esa es aunque ellos digan que no es una liberalidad, no es nada serio. O sea, no se exalta algo que es solemne, que es la participación de todos los que ofician un sábado en la iglesia, porque eso para ellos es obligar, eso es manipular, eso es estar ganando por la fuerza el amor de alguien. Y pues ahí sí, mis hermanos, miren esta parte final, lo dejaré hasta que ya termine para que ustedes vean. No hablemos más de distinciones superficiales con otras iglesias. Hay una sola distinción que nos tiene que hacer diferentes. Y es que Forest City esté llena del Espíritu y que todos nos parezcamos a Cristo. Listo. Y todos los que tengan ese mismo principio van a ser nuestros hermanos. No importa a qué iglesia vayan. No importa qué día guarden. No importa qué coman o qué no coman. Yo posiblemente siga siempre comiendo lo mismo. Yo soy vegetariano y posiblemente siga siendo vegetariano toda la vida. Pero eso no me va a poner en contra de aquel que come carne, porque eso me lo dijo el Espíritu y se lo dirá el Espíritu cuando quiera decírselo y quizás nunca se lo diga, porque no es tan importante. Lo importante es Jesús. Es Jesús el centro de todo. Él es la roca. Él es la salvación. Él es nuestro refugio. Él es nuestra sabiduría. Él es nuestra justificación. Y Él es nuestra santificación. Cuando Jesús sea todo en nosotros, nosotros seremos parte del remanente que describe Sofonías, que dice: dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde. En el nombre del Señor se cobijará. Estaremos todos cobijados en el carácter de Cristo, mostrando que Dios es amor por siempre. Mi hermano, agradezco a ustedes que han estado hasta acá, que hemos podido reflexionar.
Y la parte final, quiero decirles eso de que no hay diferencia, de que no importa qué día guarde, qué coma, es totalmente contradictorio. Y repito, explíqueme en eso. ¿Cómo una persona que dice que ama a Dios, que está lleno del Espíritu Santo, come cualquier cosa, bebe cualquier cosa? Ahí sí habrá que ir entonces a Colosenses 2:16, ¿no? Bebidas que no son las bebidas de las rituales, de mojar cierta vez el pan y todo eso, o ciertos alimentos. Vestirse de cualquier manera y me diga a mí que está lleno del Espíritu Santo y que lo importante es que ame a Cristo, no importa cómo se vista. Yo a eso no le encuentro lógica, porque la lógica que yo veo, mis hermanos, es que el que ama a Cristo obedece a Cristo y hace todo para agradar a Cristo. Porque como dice Barrios, Él es todo, sí. Y todo lo que hacemos lo hacemos por Él. Todo lo que hacemos. Un alimento por el que yo pida la bendición de Dios, un alimento que Dios pueda santificar. Qué bueno es, sí, que no come carne, está muy bien. Está muy bien, pero que quizás eso nunca el Señor se lo vaya a decir. Ya el Señor no lo ha dicho. El Señor ya nos ha dicho que las dificultades que tenemos cuando comemos carne. Es que si comemos carne es porque somos rebeldes, pero ya tenemos la luz, por eso llegó esta luz, mi hermano. Pero lógico que esa no es una prueba de discipulado. Y a cada uno el Señor lo irá llevando a que se reconcilie en ese punto. ¿Por qué? Porque, hombre, el Señor nos va a llevar a un lugar donde no vamos a comer carne. No va a haber carne para comer. Entonces, si alguien depende tanto de la carne hoy aquí y no puede dejar de decir yo voy a dejar de comer carne algún día y esté medio convertido en ese aspecto, por supuesto que sí, va a dejar de ser cristiano. Parece difícil, pero es así. Entonces, ¿cómo que no importa? Y ¿cómo que no es lo que usted haga, sino que tenga a Cristo y no importa cómo viva? Eso es universalismo, mis hermanos, universalismo. Entonces, ahí les dejo esa inquietud. Posible que muy pronto reaccionemos a algo otras cosas, tomando no tan extenso el tema como este, pero yo quería hacerle a un comentario un poco, a aclarar un poco las cosas. Pero todas esas ideas son ideas universalistas. Y el universalista tiene un objetivo. El objetivo militar del universalista adventista es la iglesia, las doctrinas, el sábado, el santuario, la ley de Dios, todo eso. Ese es el objetivo militar de los ex-adventistas universalistas. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a tener los pies sobre la roca, porque si no, cualquier viento te va a llevar. No confiemos nuestra salvación a este tipo de argumentos. Que Dios te bendiga.